¿Qué onda, mis hermanos? Hoy no les traigo una historia de goles, ni de polémicas, ni de fiesta. Hoy les traigo una historia que me movió el corazón. Hasta lo más profundo. Una historia que pasó en Tijuana, en la frontera, en ese pedacito de México donde termina nuestro país y empieza otro mundo. Una historia que demuestra que cuando el planeta entero parece estar dividido, peleado, lleno de odio, México sigue eligiendo abrir los brazos. Esta es la historia del día que Tijuana abrazó a Irán. Pero les advierto algo, no es solo una historia de fútbol, es una historia sobre lo que significa ser humano, sobre lo que significa tender la mano cuando el mundo entero te dice que cierres el puño. Así que pónganse cómodos porque esta historia sí les va a llegar al alma. Comenzamos. Antes de contarles lo que pasó ese domingo afuera del Hotel Marriott, tengo que ponerlos en contexto, porque para entender por qué esta historia es tan poderosa, primero hay que entender el momento que estaba viviendo el mundo. Era un tiempo difícil, mis hermanos, de esos tiempos en que prendes las noticias y solo ves tristeza, conflictos por todos lados, naciones enfrentadas, banderas que se habían convertido en símbolos de bandos enemigos, gente que aprendía a odiar a otra gente que nunca había conocido, nada más por venir de cierto país, por rezar a cierto Dios, por hablar cierto idioma. El aire se sentía pesado, cargado de desconfianza. Los noticieros repetían las mismas imágenes de explosiones lejanas, de rostros llenos de angustia, de políticos con el ceño fruncido lanzando amenazas, y en medio de todo ese ruido, de toda esa división, había una selección de fútbol que cargaba un peso que ningún equipo debería cargar. La selección de Irán, un país que en esos días vivía bajo la sombra de la guerra, un conflicto que había empezado meses atrás y que había puesto a toda una nación de rodillas. En el miedo, en la incertidumbre, en el dolor. Cada día para ellos era una prueba de resistencia mental. No era solo entrenar, no era solo prepararse para un partido. Era despertarse y lo primero que hacían era tomar el teléfono, con el corazón en un puño, buscando noticias de su ciudad, de su barrio, esperando un mensaje de sus esposas, de sus padres, de sus hijos, un simple «estamos bien», que tardaba horas en llegar, o que a veces simplemente no llegaba. Y aún así, esos jugadores tenían que jugar un mundial. Tenían que salir a una cancha frente a millones de personas y patear un balón, mientras allá en su tierra sus familias vivían quién sabe qué horrores. Piénsenlo un segundo, mis hermanos, ¿cómo te concentras en un partido cuando tu país está en guerra? ¿Cómo sonríes para las cámaras cuando no sabes si tu casa sigue en pie? ¿Cómo corres detrás de una pelota cuando cada llamada perdida te congela la sangre? Esos hombres no eran solo futbolistas, eran hijos, eran esposos, eran padres. Lejos de todo lo que amaban en el peor momento de la historia de su nación. Eran hombres que en las noches, en la soledad de sus cuartos de hotel, miraban fotos de sus hijos y se preguntaban si los volverían a ver. Eran hombres que comían en silencio, con la mirada perdida, porque su apetito se lo había robado la angustia. Y a ese grupo de hombres rotos por dentro es a quienes Tijuana decidió abrazar. A esta selección, sus aficionados la llaman con un cariño enorme Team Melli. En farsi, el idioma de Irán, significa simplemente selección nacional. Pero para los iraníes, Team Melli es mucho más que un equipo. En tiempos de guerra, en tiempos de oscuridad, esa selección se había convertido en lo único que le daba a su pueblo una razón para sentir orgullo, para sentir esperanza, para sentirse unidos. Eran la única buena noticia en un mar de desgracias. El Team Melli había instalado su campamento base para el Mundial en un complejo deportivo en Arizona, del otro lado de la frontera, en territorio estadounidense. Al principio parecía una buena idea, instalaciones de primer nivel, tranquilidad, pero conforme el conflicto se intensificaba en su país, conforme la tensión política crecía en el mundo, la situación se volvió insostenible. Esa tranquilidad se convirtió en una tensión helada. Ya no se sentían cómodos. Las miradas en la calle eran distintas. Ya no eran solo un equipo de fútbol, eran los de Irán, y esa etiqueta venía cargada de sospecha. Sentían el peso del rechazo silencioso, de las conversaciones que se detenían cuando ellos entraban a un lugar, de la frialdad en el trato. Estar ahí ya no era seguro, no para su cuerpo, sino para su alma. Ya no se sentían bienvenidos, así que tomaron una decisión que, viéndolo ahora, fue una de las más importantes de todo este mundial. A finales del mes pasado,
Empacaron todo. Sus uniformes, sus balones, pero sobre todo, su tristeza y su incertidumbre. Movieron todo su campamento base, cruzaron la frontera y se vinieron a México, a Tijuana. Imagínense la escena, mis hermanos. Un autobús lleno de hombres cansados. Preocupados, con los hombros caídos por el peso del mundo. Hombres que llevaban días sin dormir bien, lejos de casa, cruzando la línea fronteriza, dejando atrás un país para entrar a otro que no conocían, sin saber el idioma, sin saber las costumbres, y esto es lo más importante, sin saber cómo los iban a recibir. Porque pónganse en sus zapatos por un momento. Vienes de un país en guerra, el mundo te ve con recelo. En muchos lugares, tu nacionalidad es motivo de sospecha, de rechazo, hasta de miedo. Has acabado de sentir esa frialdad en carne propia, y llegas a una ciudad nueva, en un país nuevo. ¿Qué esperas? En el mejor de los casos, indiferencia. Que nadie te moleste, que nadie te mire. En el peor de los casos, más de lo mismo rechazo, que te traten como a un extraño. Peligroso. Lo que esos jugadores no sabían, lo que jamás se habrían imaginado, es que no estaban llegando a un lugar cualquiera. Estaban llegando a Tijuana. Estaban a punto de descubrir el corazón más grande del mundo. Estaban a punto de aprender lo que significan 3 palabras en español: mi casa es su casa. Los primeros días, los jugadores iraníes se mantuvieron reservados, casi encerrados en sí mismos, y es entendible. Cuando cargas tanto dolor, cuando vienes de tanta desconfianza, uno se cierra, uno se protege. Construyes un muro a tu alrededor para que nada más pueda herirte. Salían del hotel al campo de entrenamiento y del entrenamiento de vuelta al hotel. Caminaban juntos, en un grupo compacto, como si temieran que al separarse algo malo pudiera pasar. Sus rostros eran serios, sus miradas bajas. Casi no hablaban entre ellos. El silencio en su autobús era pesado, denso. Pero Tijuana, poco a poco, con la paciencia de una madre, fue derritiendo ese hielo. No fue con un gran evento, ni con discursos oficiales. Fue con las cosas pequeñas, las que de verdad importan. Empezó con el señor del puesto de tacos de la esquina, un hombre llamado Ramiro. Los vio pasar varias noches, siempre serios, siempre distantes. Una noche, el traductor del equipo se animó a acercarse a pedir unos tacos para llevar. Ramiro, mientras preparaba la carne asada, le preguntó con curiosidad de dónde eran. Son de Irán, le dijo el traductor, son la selección de fútbol. La cara de Ramiro cambió, dejó de picar la cebolla, levantó la vista y miró al grupo de jugadores que esperaba a unos metros. Vio sus caras cansadas, sus ojos tristes. Cuando les entregó la orden, una bolsa llena de tacos al pastor y de asada, el traductor sacó la cartera. Ramiro puso su mano sobre la de él y la bajó. Suavemente. No, jefe, le dijo. Esto va por la casa. Dígales que bienvenidos a México, hermanos, que coman con gusto. Los jugadores no entendieron las palabras, pero entendieron el gesto. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, comieron algo que no solo les alimentó el cuerpo, sino también el alma. Al día siguiente, fue una señora que vendía pan dulce afuera de una panadería. Los vio salir del entrenamiento y se acercó con una canasta. Sin decir mucho, les ofreció unas conchas y unos cuernitos recién hechos. Ellos dudaron. No, sabían si debían aceptar, pero la sonrisa de la señora era tan genuina, tan cálida, que no pudieron negarse. Fue un pequeño gesto, pero les supo ahogar. Y luego estaban los niños. Los niños que jugaban fútbol en un parquecito cerca del hotel. Al principio, los veían pasar con una mezcla de timidez y admiración. Un día, uno de los niños, el más valiente, se acercó con un plumón y una playera toda gastada. Con señas, le pidió un autógrafo a uno de los defensas más altos y serios del equipo. El jugador, que llevaba días sin sonreír, se quedó mirando al niño. Por un instante, quizás vio en él a su propio hijo, tan lejos. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Tomó el plumón y firmó la playera. El niño se fue brincando de felicidad, enseñándole a sus amigos el tesoro que había conseguido. Al día siguiente, ya no era un niño, eran 5. Y los jugadores, uno a uno, empezaron a detenerse, a firmar, a tomarse fotos. Cada autógrafo era como romper un pedacito del muro de hielo que los rodeaba. La gente, al verlos pasar por la calle, en lugar de voltear la cara o de mirarlos con sospecha,
Los saludaba con una sonrisa y un suerte en el Mundial, un simple gesto, pero para hombres que venían de sentirse juzgados. Era como un bálsamo. Tijuana es una ciudad especial, mis hermanos. No es como cualquier otra. Es una ciudad de frontera, una ciudad que conoce el dolor de la separación, el dolor de estar lejos de casa, el dolor de buscar una vida mejor en tierra ajena. Por sus calles han caminado millones de personas de todo el mundo. Gente que viene huyendo, gente que viene buscando, gente que viene cargando historias difíciles. Igual o más que las de esos jugadores. Tijuana ha visto el sufrimiento en todos los idiomas, en todos los colores de piel. Y por eso, quizás más que cualquier otra ciudad, Tijuana sabe lo que significa recibir al que viene de lejos. Porque en cada rostro extranjero, Tijuana se ve a sí misma, se ve reflejada en su propia historia. Así que cuando llegó Irán, Tijuana no vio a un país en guerra. Tijuana no vio a un enemigo político, ni a una religión diferente. Tijuana vio a unos hermanos que estaban pasándola mal, que necesitaban un apapacho, un abrazo. Y se los dio. Día tras día, los jugadores empezaron a soltarse. Las sonrisas empezaron a ser más frecuentes, más genuinas. Empezaron a saludar a la gente, a tomarse fotos, sin que se las pidieran, a sentirse, poco a poco, como en casa. Algunos hasta se aventuraron a aprender palabritas en español. Un gracias, un buenos días, y la que más les gustaba, hermano. Empezaron a llamar hermano al mesero del hotel, al chofer del autobús, al jardinero del campo de entrenamiento. Gracias, hermano, buen día, hermano. Y fue así, sin que nadie lo planeara, sin ninguna estrategia de relaciones públicas, que entre una ciudad mexicana y una selección iraní empezó a nacer algo hermoso, algo puro, un lazo de cariño verdadero. Y así, llegó el momento en que la selección tenía que partir. Era domingo. El Team Melli se preparaba para viajar a California. Allá jugarían su primer partido del Mundial 2026, nada menos que contra Nueva Zelanda en el estadio de Los Ángeles. Era el momento de la verdad, el momento de dejar atrás la calidez de Tijuana para entrar a la fría arena de la competencia. Y entonces, algo empezó a moverse en la ciudad. No fue una convocatoria oficial. No hubo un evento organizado por el gobierno. No hubo patrocinadores ni publicidad en la radio. Fue algo mucho más bonito, mucho más orgánico que eso. Fue la gente, fue el pueblo. Empezó como un rumor, como una idea susurrada entre amigos. En un grupo de WhatsApp de aficionados a los solos de Tijuana, alguien escribió, oigan. ¿Supieron que hoy se va la selección de Irán? Están en el Marriott. La respuesta no tardó en llegar. Sí, lo leí en el periódico. Pobres, andan tan lejos de su casa, con todo el lío que hay allá. Y entonces, alguien más lanzó la idea que lo cambiaría todo. Pues, ¿y si vamos a despedirlos? Para que no se sientan solos, para que se lleven un buen recuerdo de Tijuana. La idea prendió como pólvora. Órale, vamos, yo jalo. Llevemos banderas, la de México, obvio, no, güey, llevemos también la de ellos, para que vean que los respetamos. Y así, de esa manera tan sencilla, tan espontánea, tan mexicana, la gente empezó a organizarse sola. El mensaje saltó de un chat a otro. Se publicó en pequeños grupos de Facebook. Una señora se lo comentó a su vecina mientras barría la banqueta. Un padre se lo dijo a sus hijos durante el desayuno. Nadie les pidió que fueran, nadie les pagó. Fueron movidos solo por algo que los mexicanos llevamos en la sangre, algo que no se puede explicar con palabras. Esa necesidad de hacer sentir bien al que viene de fuera, de apapachar al que está triste. Esa mañana de domingo, en lugar de quedarse en sus casas descansando, en lugar de irse a comer con la familia, en lugar de hacer cualquiera de las 1000 cosas que uno hace un domingo, decenas y decenas de tijuanenses agarraron sus banderas, sus álbumes del Mundial, sus playeras de la selección mexicana. Y se fueron rumbo al Hotel Marriott a despedir a unos hombres que apenas unas semanas atrás ni siquiera conocían de nombre. Llegaron temprano, mucho antes de la hora en que la selección tenía programado salir, porque sabían que iba a haber que esperar, y estaban dispuestos a esperar lo que fuera necesario. Y ahí, en la banqueta, frente a la imponente entrada del hotel, se fue formando una escena que nadie, ni ellos ni los jugadores, va a olvidar jamás. Había familias enteras, papás con sus hijos pequeños en los hombros, para que pudieran ver bien, mamás cargando bebés, meciéndolos suavemente para que no lloraran, abuelitos con su bastón, que a pesar de la edad y del calor,
quisieron estar ahí, porque como decían, el respeto no tiene edad. Jóvenes con sus celulares listos, queriendo capturar el momento. Niños emocionados, brincando, preguntando a cada rato, ¿ya van a salir? ¿Ya? Y por supuesto, aficionados de toda la vida, de esos que viven y respiran fútbol, que aunque Irán no fuera su equipo, entendían que ese momento iba más allá de cualquier rivalidad deportiva. Y todos llevaban banderas, pero aquí está el detalle que me rompe el corazón. Cada vez que lo pienso, mis hermanos no llevaban solo la bandera de México, llevaban también la bandera de Irán. Las dos juntas, la verde, blanca y roja de México y la verde, blanca y roja con el emblema en medio de Irán. Ondeando lado a lado, mezclándose en el viento de la frontera. Piénsenlo, esa gente no encontró las banderas de Irán en la tiendita de la esquina, se tomaron la molestia de buscarlas, de conseguirlas, quizás de imprimirlas en casa, se tomaron el tiempo y el esfuerzo de llevar la bandera de un país a miles de kilómetros de distancia, de otra cultura, de otra religión. ¿Por qué? Porque querían que esos jugadores, al salir del hotel, vieran su propia bandera ondeando con orgullo en tierra mexicana. Querían que, por un instante, se sintieran en casa. Querían decirles sin palabras, aquí tu bandera. No es un símbolo enemigo. Aquí tu bandera también es nuestra. Aquí tu pueblo, también es bienvenido. Las horas pasaban, el sol pegaba fuerte, pero nadie se movía, nadie se quejaba. La espera se convirtió en una especie de fiesta tranquila. La gente platicaba, compartían botellas de agua, esperaban con paciencia y con un cariño que se sentía en el aire, el momento de ver salir a sus nuevos hermanos. Y entonces, por fin, empezó el movimiento. Se vio actividad adentro del hotel. Guardias de seguridad tomaron posiciones. La gente se emocionó, la energía cambió, ya van a salir, ya van a salir. Y como un solo corazón, comenzaron las porras. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, coreaba la multitud con esa porra que en México es nuestro grito de guerra, de fuerza, de aliento. Ese grito que usamos para decirle a los nuestros, tú puedes contra todo. Y ese día, se lo estaban gritando a Irán. Y luego vino algo todavía más especial, algo que demostró el nivel de detalle y de cariño de esa gente. La gente empezó a gritar, Team Melli, Team Melli, Team Melli. Deténganse a pensar en eso, mis hermanos. Esa gente de Tijuana, gente común y corriente, el señor de la tienda, la maestra, el estudiante. Se habían tomado el tiempo de investigar, de aprender, cómo los propios iraníes llamaban a su selección en su propio idioma. No gritaron, Irán, nada más. Gritaron el nombre, de cariño, el nombre del corazón, el nombre que solo conocen los que de verdad quieren a ese equipo. Es como cuando un amigo extranjero aprende a decir tu apodo, ese que solo usa tu familia, tu gente más cercana. Es un gesto que dice, me importas tanto que me tomé el trabajo de conocerte de verdad, de saber cómo te llaman los que te quieren. Y entonces, encima de todo eso, vino el grito que se ha vuelto la mayor muestra de cariño, de adopción, que México le puede dar a un extranjero. El grito que borra todas las fronteras. Irán, hermano, ya eres mexicano. Ese grito, mis hermanos, es magia pura. Porque no significa, te pareces a nosotros, significa, ya no eres de afuera, ya eres de los nuestros, ya te adoptamos, ya eres familia. Y se lo gritaron a un pueblo entero a través de esos 20 jugadores. Irán, hermano, ya eres mexicano. Y entonces sucedió. Las puertas del hotel se abrieron. Los jugadores empezaron a salir, uno por uno, rumbo al autobús que los llevaría a su partido. Imaginen el momento desde sus ojos. Sales de un hotel, cansado, con el alma encogida, cargando todo el peso de tu país en guerra, esperando irte en silencio, sin que nadie te note, como ha sido en tantos otros lugares. Y de repente, levantas la mirada y te encuentras con esto. Con decenas de personas gritando el nombre de tu equipo en tu idioma, con banderas de tu país, de tu Irán lejano y herido. Ondeando en el aire, con niños sonriéndote y saludándote con la mano. Con familias enteras que vinieron un domingo en la mañana solo para decirte adiós y desearte suerte. Y algo cambió en esos hombres en ese instante. Fue visible, fue palpable. Los jugadores que venían tan serios, con la mirada clavada en el suelo, levantaron la cabeza. Sus rostros, cargados de preocupación, se transformaron. Empezaron a sonreír, pero no sonrisas de compromiso, de esas para la foto. Eran sonrisas de verdad,
de esas que nacen de la sorpresa pura y de la emoción que te desborda. Saludaron con la mano hacia la multitud, incrédulos. Algunos se llevaron la mano al corazón, en un gesto universal de agradecimiento. Otros se acercaron a la gente, chocaron las manos con los niños, firmaron una última playera. Y muchos, y esto es lo más conmovedor de todo, sacaron sus propios teléfonos y empezaron a grabar la escena. ¿Entienden lo que significa eso? No estaban posando para las cámaras de la prensa. Esos jugadores estaban grabando a los mexicanos. Estaban guardando ese momento para siempre, para atesorarlo, para mostrárselo a sus familias allá en Irán, a miles de kilómetros, para poder mandar un mensaje que dijera, sin necesidad de muchas palabras, miren cómo nos recibieron en México. Miren, que no estamos solos. Miren que hay gente buena en el mundo. En medio de una guerra, en medio de tanto dolor, esos hombres iban a poder mandar a su tierra herida un vídeo lleno de amor. Un vídeo que decía, aquí, del otro lado del mundo, nos están abrazando. Eso, mis hermanos, vale más que cualquier gol, que cualquier copa. Entre toda esa multitud había una mujer. Se llamaba Lucy, una tijuanense más, de esas personas que nunca salen en las noticias, que no buscan fama, que no piden nada a cambio, de esas personas anónimas que son, de verdad, el alma de este país. Un reportero local se le acercó y le preguntó por qué había ido. ¿Por qué? Estaba ahí parada bajo el sol, esperando horas, para despedir a una selección de un país tan lejano, tan distinto al nuestro. Lucy, con una naturalidad y una sencillez que desarman, contestó con una frase que solo puede nacer del corazón. Mexicano, claro que sí, porque los recibimos en nuestra casa. Mi casa es su casa. Estamos muy orgullosos de que estén aquí en Tijuana. Mi casa es su casa. Quédense un momento con esas palabras, mis hermanos, porque ahí está todo. Ahí está la esencia completa de lo que somos como pueblo. Para Lucy, esos jugadores no eran extranjeros, no eran los de Irán, no eran de otra religión, ni de otra cultura, ni de un país en guerra del otro lado del planeta. Eran invitados en su casa, Tijuana. Y en México, mis hermanos, al invitado se le trata como rey, al invitado se le da lo mejor que uno tiene, aunque uno tenga poco. Al invitado se le abre la puerta de par en par y se le dice, lo que es mío, es tuyo. Estamos muy orgullosos de que estén aquí. Fíjense bien en esa palabra. Orgullosos, no molestos por el tráfico que causaron, no incómodos por tener extranjeros en su ciudad, orgullosos, honrados, felices de que hubieran elegido Tijuana como su casa temporal. Lucy no fue a pedir un autógrafo para presumir en redes sociales. Lucy fue porque para ella, en ese momento, esos hombres ya eran familia, y a la familia, uno la despide con cariño y con bendiciones cuando se va de viaje. Y había otro hombre entre la multitud. Se llamaba Edson Bautista, otro, tijuanense de a pie, un trabajador, un padre de familia. Y él dijo algo que, la verdad, mis hermanos, me partió el alma en dos. Edson explicó que había ido para hacerle sentir a los futbolistas el calor de México. Pero luego dijo algo mucho más profundo, algo que va mucho más allá del fútbol. Después de tanta tristeza, y de muchas cosas tristes para lo que vivimos aquí del día a día, una alegría como esta y sentir la Copa del Mundo, creo que nos hace muy bien a nosotros, los tijuanenses y a México. Ahí está, mis hermanos. Ahí está la otra cara de esta historia. La cara que casi nadie ve, porque resulta que no solo Irán venía cargando dolor. Tijuana también, como cada ciudad de México, como cada rincón de este país, Tijuana vive sus propias tristezas, su propio día a día difícil, sus propias batallas silenciosas, que el resto del mundo no ve. Edson lo dijo con todas sus letras, tanta tristeza, muchas cosas tristes, lo que vivimos aquí del día a día. Y entonces, en medio de toda esa tristeza compartida, llegó algo hermoso. Llegó una razón para sonreír. ¿Se dan cuenta de lo que realmente pasó ese domingo, mis hermanos? No fue Tijuana consolando a Irán desde una posición de superioridad, como quien lo tiene todo y le regala las sobras al que no tiene nada. No, fue algo mucho más profundo, mucho más humano. Fue dos pueblos heridos, encontrándose. Fue gente que sufre, dándole consuelo a gente que sufre. Fue dolor, reconociendo al dolor y diciéndole, te entiendo, hermano. Yo también, cargo lo mío, pero hoy, aquí y ahora, juntos vamos a sonreír. Los tijuanenses le dieron calor a Irán. Y a cambio, Irán, sin saberlo,
le dio a Tijuana una razón para sentir alegría, para sentir orgullo, para unirse en medio de la tristeza cotidiana. Los dos pueblos se sanaron un poquito ese día. Al mismo tiempo, el uno al otro. Eso, mis hermanos, es de las cosas más bonitas que pueden pasar entre seres humanos. Y en medio de toda esa multitud, entre las banderas y las porras y los abrazos, había un aficionado sosteniendo un cartel sencillo, de cartulina amarilla, con letras negras, hecho a mano. No era una pancarta profesional, ni un letrero caro impreso. Era de esos carteles que uno hace en la mesa de la cocina de su casa, con cartulina y un plumón, poniéndole el corazón en cada letra, en cada trazo. Y en ese cartel se leían 4 palabras, que lo resumen absolutamente todo. México está contigo. México está contigo. Quédense con esas palabras, mis hermanos, porque hay una profundidad inmensa en lo que eligió decir esa persona anónima. No escribió, bienvenido Irán. No escribió, suerte en el Mundial. No escribió, saludos, desde México. Escribió, México está contigo. Estar contigo es mucho más que dar la bienvenida. Estar contigo significa estar a tu lado en las buenas y en las malas, en la victoria y en la derrota, en la paz y, sobre todo, en la guerra. Estar contigo significa, no estás solo. Significa, cargamos un poquito de tu peso. Significa, tu dolor también nos duele a nosotros. Y acuérdense del contexto, mis hermanos. Acuérdense de dónde venían estos hombres. Venían de un país en guerra, de un conflicto que tenía a su nación de rodillas. Venían de un mundo donde en muchos lugares, en lugar de tenderles la mano, les señalaban con el dedo. Donde su bandera era vista con sospecha. Donde su nacionalidad era motivo de rechazo. Y llegaron a México, a Tijuana, a la frontera, y lo primero que vieron fue un cartel amarillo hecho a mano, sostenido por una persona común y corriente, que les decía, no están solos. Su lucha nos importa. México está contigo, en un mundo donde todos parecen estar peleados, donde cada quien defiende su bando con uñas y dientes, donde la política divide a las naciones y enfrenta a los pueblos. Un grupo de personas en la frontera de México eligió la hermandad. Por encima de todo, eligió ver a un ser humano donde otros solo veían una bandera enemiga. Eligió el amor donde el mundo eligió el miedo. Eso, mis hermanos, es México. Ese es el corazón de este país. Y ese cartel amarillo es, para mí, una de las imágenes más poderosas de todo este mundial. Y entonces llegó el momento final. Los jugadores terminaron de subir al autobús. Las puertas se cerraron con un siseo. El motor arrancó, pero la gente no dejó de gritar ni un segundo. Sí se puede. Team Melli, Irán, hermano, ya eres mexicano. Agitaban sus banderas con más fuerza, las de México y las de Irán. Todas juntas, como si fueran una sola. Los niños corrían junto al autobús, mientras éste avanzaba lentamente, despidiéndose con sus manitas. La gente levantaba el cartel amarillo bien alto, para que todos adentro lo pudieran leer. Una última vez, y desde adentro del autobús, los jugadores devolvían los saludos. Pegaban las manos a las ventanas, en un último gesto de conexión. Sonreían, con una sonrisa, que ya no era de sorpresa, sino de profunda gratitud. Algunos, dicen los que estuvieron más cerca, hasta se les veían los ojos brillosos. Porque, ¿cómo no te va a mover el corazón algo así? ¿Cómo no se te va a hacer un nudo en la garganta? Cuando vienes de tanto dolor y un pueblo entero sale a la calle solo para decirte que te quiere, el autobús se fue alejando, llevándose a la selección de Irán rumbo a su partido. En California, y la gente se quedó ahí, en la banqueta, despidiéndolos con la mirada, agitando las banderas hasta que el autobús se perdió de vista en la distancia. Pero aquí está lo más bonito de todo, mis hermanos. Esta historia no terminó con ese adiós, porque se esperaba que después de su partido, la selección de Irán regresara a Tijuana. ¿Lo captan? No iban a buscar otro lugar. No se iban a quedar en Estados Unidos. Iban a regresar a su casa mexicana. Porque eso fue exactamente lo que Tijuana se volvió para ellos en tan poco tiempo. No un hotel, no un lugar de paso, un hogar, una casa a la cual volver. Un pedacito del mundo donde, sin importar lo que pasara en la cancha, sin importar si ganaban o perdían, sin importar lo que pasara en la guerra, siempre habría gente esperándolos con los brazos abiertos. Se fueron, pero se fueron sabiendo que tenían a dónde volver. Y, eso, para un hombre que viene de la guerra, para un hombre que no sabe si su
propia casa seguirá en pie, lo es todo. La selección de Irán se llevó muchas cosas de Tijuana. Se llevó sus maletas, sus uniformes, sus balones, su equipo. Pero se llevó algo más, algo que no cabe en ninguna maleta, que no pesa nada y que lo es todo al mismo tiempo. Se llevaron el recuerdo imborrable de un domingo en que un pueblo entero salió a la calle. Solo para decirles que los querían. Se llevaron el sonido de su propio nombre, Tim Melli, gritado con acento mexicano en una calle de la frontera. Se llevaron la imagen de su bandera, la que muchos en el mundo veían con recelo, ondeando con orgullo en tierra extranjera, junto a la de México. Se llevaron la voz de Lucy diciéndoles, mi casa es su casa. Se llevaron el sentimiento de Edson, dándoles su calor a pesar de su propia tristeza. Se llevaron las sonrisas de los niños. Se llevaron grabado en el corazón ese cartel amarillo que les prometía, México está contigo. Y se llevaron una certeza que ningún ejército, ninguna guerra, ningún conflicto les puede quitar jamás, que en algún rincón del mundo, lejos de su tierra herida, hay un país que los abrazó sin pedir absolutamente nada a cambio. Esos vídeos que grabaron con sus teléfonos, esas fotos, esos recuerdos, llegaron hasta Irán, llegaron a las familias de los jugadores, que vivían con el alma en un hilo, llegaron a un pueblo que vivía días oscuros, sumido en el miedo y el dolor, y por un momento, aunque fuera por un momento, esa gente allá en Irán pudo ver algo hermoso, pudo ver que sus muchachos, sus Tim Melli, no estaban solos, que del otro lado del mundo, un país llamado México les había abierto el corazón de par en par. ¿Saben cuántas barreras tuvo que cruzar el amor de Tijuana para llegar hasta allá? Cruzó el océano, cruzó los idiomas, cruzó las religiones, cruzó la política, cruzó la barrera más difícil de todas, cruzó la guerra. Y aún así, llegó, porque el amor verdadero, mis hermanos, el cariño sincero, no conoce frontera. Déjenme decirles por qué esta historia me importa tanto. ¿Por qué decidí dedicarle un vídeo entero? ¿Por qué me he detenido en cada detalle? Porque siento que es de las cosas más importantes que han pasado en todo este mundial, aunque no haya un solo gole en ella. Vivimos en un mundo difícil, mis hermanos, un mundo de guerras, de divisiones, de frontera que separan, de muros que se levantan. Un mundo donde todos los días se nos enseña a tenerle miedo al diferente. Donde se nos dice que el de otro país es el enemigo, que el de otra religión es el peligro, que el de afuera viene a quitarnos algo. Y entonces, en medio de todo ese ruido, en medio de todo ese odio, pasa algo. Como lo de Tijuana, y nos recuerda quiénes somos de verdad, no solo como mexicanos, como seres humanos. Porque esos tijuanenses no salieron a despedir a Irán, el país en guerra. No salieron a hacer una declaración política. No les importaba la religión de esos hombres, ni su gobierno, ni el conflicto internacional. Salieron a despedir a unos seres humanos, a unos muchachos que andaban lejos de casa, asustados, tristes, cargando el peso de toda una nación sobre sus hombros, y les dijeron con banderas y con porras y con carteles hechos a mano, aquí en México eres bienvenido. Aquí no importa de dónde vienes. Aquí, mi casa es tu casa. Eso, mis hermanos, es lo más mexicano que existe. Y déjenme decirles algo, no es la fiesta, no es el tequila, no son los tacos, ni los mariachis, ni los sombreros. Todo eso es bonito, es parte de nuestra cultura, pero no es lo esencial. Lo esencial de ser mexicano es esto: la capacidad de ver a un hermano en cualquier persona, sin importar de dónde venga. Es abrir la puerta de la casa, aunque uno tenga poco que ofrecer. Es dar consuelo, aunque uno también esté roto por dentro. Es elegir el amor, cuando el mundo entero elige el miedo. Ese cartel amarillo no solo le hablaba a Irán, le hablaba al mundo entero. Decía, aquí, en este rincón del planeta, todavía creemos en la hermandad. Aquí, todavía el corazón le gana al miedo. Aquí todavía somos capaces de abrazar al que viene de lejos, aunque venga cargando una guerra. Imagínense, mis hermanos, si el mundo entero fuera como Tijuana ese domingo. Imagínense un mundo donde en lugar de ver banderas enemigas, viéramos seres humanos. Un mundo donde en lugar de cerrar puertas, abriéramos los brazos. Un mundo donde cuando un pueblo está sufriendo, otro pueblo saliera a la calle a decirle, no estás solo, estamos contigo. Eso es lo que México le enseñó al mundo ese día, y no lo enseñó con discursos, ni con política, ni con grandes
Declaraciones de líderes importantes. Lo enseñó la gente común. Lucy, Edson, los niños, las familias, el señor del cartel amarillo. Gente que no tiene poder, que no tiene fama, que no sale en los periódicos del mundo. Pero que ese domingo, con un gesto sencillo, le dio al planeta entero una lección de humanidad que no se aprende en ninguna universidad. Porque la paz, mis hermanos, no se construye solo en las grandes reuniones de presidentes. La paz se construye así, en la banqueta de un hotel, con una bandera ajena en la mano, con un cartel hecho en casa, con un «mi casa es su casa», dicho de corazón. La paz se construye cuando una persona común decide ver en el extranjero a un hermano, y no a un enemigo. Y si Tijuana pudo hacerlo, con todo y sus propias tristezas, con todo y sus propias batallas del día a día, entonces todos podemos hacerlo. Ese es el mensaje, esa es la esperanza. Mis hermanos, este mundial nos ha dado de todo. Nos ha dado goles, nos ha dado fiesta, nos ha dado videos virales, nos ha dado risas con los coreanos en Guadalajara, con los italianos y su espagueti, con todos los extranjeros que han caído rendidos ante la magia de México. Pero de todas las historias de este mundial, esta, la de Tijuana e Irán, es para mí la más importante. Porque es la que demuestra de qué estamos hechos de verdad, no solo de fiesta y de relajo, también de un corazón inmenso, capaz de abrazar al que más lo necesita en él. Momento más oscuro. Mucha gente decía que el mundial no debería haber sido en México. Decían que no, estábamos listos, que había muchos problemas, que era mejor en otro lado. Y, miren lo que pasó. México agarró este mundial y lo convirtió en algo que ningún otro país podría haber hecho. Lo convirtió en una fiesta de hermandad. Lo convirtió en un abrazo gigante al mundo entero. Y mientras en otros lados el mundial será solo fútbol, negocio, espectáculo. Aquí en México, el mundial se volvió otra cosa. Se volvió una demostración de amor. Se volvió la prueba de que un país, aunque tenga sus problemas, aunque cargue sus tristezas, puede abrir el corazón y recibir al mundo como nadie. Le dieron el mundial a la gente correcta. Mis hermanos, porque solo la gente de México podía convertir una simple despedida en un hotel en una de las imágenes más hermosas y conmovedoras que el deporte nos ha regalado en mucho tiempo. Y así, mis hermanos, fue como un domingo cualquiera, afuera de un hotel en Tijuana, México le recordó al mundo de qué está hecho. No con un gol, no con un trofeo, no con un estadio lleno, sino con decenas de personas comunes y corrientes, con banderas de dos países en la mano y el corazón abierto de par en par, despidiendo a unos hermanos que venían de muy lejos cargando una guerra, y que se fueron sabiendo que ya nunca, nunca más, estarían solos. México está contigo. 4 palabras en un cartel amarillo hechas a mano que valen más que cualquier estadio, que cualquier patrocinio, que cualquier campeonato. 4 palabras que cruzaron el mundo, que cruzaron la guerra y que llegaron hasta él. Corazón de un pueblo herido para decirle, no están solos. Díganme en los comentarios, mis hermanos, ¿no les parece que esto es lo más hermoso de todo el mundial? Que más allá del fútbol, lo que está pasando es que México le está enseñando al mundo entero cómo se trata a un ser humano. ¿Conocen otras historias así de este mundial? Cuéntemelas, porque historias como estas son las que de verdad valen la pena contar. Recuerden siempre esto, mis hermanos. No importa de dónde vengas, no importa tu idioma, ni tu religión, ni tu bandera. No importa si tu país está en guerra o en paz. Cuando llegas a México con el corazón abierto, aquí siempre, siempre habrá una casa esperándote, porque todos, absolutamente todos, sin excepción, somos hermanos. Gracias Tijuana, gracias Lucy, gracias Edson, gracias a la persona anónima de ese cartel amarillo. Gracias por recordarnos en estos tiempos tan difíciles lo que de verdad significa ser humano. Les mando un abrazote enorme hasta donde quiera que estén. Cuídense mucho, quiéranse mucho y nunca, nunca dejen de abrir el corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Buena vida. Y como diría ese cartel, Irán, hermano, México está contigo.